estar acá porque, bueno, primero soy colombiana, pero vivo acá en Buenos Aires desde hace 8 años, entonces vivo con ustedes todo lo que es el país y contenta porque voy a tratar de representar muchas de las reflexiones que hacemos, trabajo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el Programa Nacional de Prospectiva, y quisiera traer muchas de las reflexiones que nos hacemos, pero también sobre todo las que nos hacemos en clase o en otros ámbitos más académicos, que sin embargo creo que al decirlos acá en el Senado les da un toque de fuerza. Por más que vayamos a decir lo mismo, reflexionemos, este es un muy buen lugar, un muy buen espacio para poderle dar un poco más de proyección a lo que pensemos y a lo que querramos pues, comunicar entre nosotros. Entonces agradezco a toda la organización por esta oportunidad y deseándonos para todo un muy buen futuro y que esto sea solamente una semilla para que llegue a nuestras regiones, ¿no? Y que sea un inicio de todo. No sé si voy a dar verdades absolutas, conocimientos, voy a traerles una serie de reflexiones y de preguntas y que si ustedes se las llevan y las logran empezar a incorporar desde sus funciones, desde los municipios, las universidades, en su quehacer, pues ya nos damos por bien servidos desde este espacio. Bueno, cuando me invitaron a la presentación dije, bueno, ¿de qué les voy a hablar? ¿O qué quisiera decir? Y algo que quisiera desde transmitirles es la importancia de la creación de ecosistemas locales de innovación. En alguna época se hablaban de sistemas nacionales de innovación o sistemas regionales de innovación. No sé si conocen este término, ecosistemas locales de innovación. ¿Los conocen? ¿Les suena? ¿Medio raro? ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es como un conjunto de interrelaciones entre seres vivos, conexiones, formas de vida, muerte, desarrollo, y esas son nuestras sociedades, son ecosistemas. Y cuando decimos locales, ¿a qué nos referimos? A que sean en el terreno, en la localidad, porque a veces nos llegan muchos mensajes de la globalización, del mundo que nos rodea, que no nos podemos apartar, y la pregunta que quiero empezar a hacer es ¿cuál es el rol de nuestros gobiernos locales en medio de esta globalización? Porque a veces se piensa que pensar en perspectiva y futuro es mirar, que está bien, lo que hay afuera, pero cuando vamos afuera y vemos el mundo, China, Estados Unidos, la guerra comercial, como que los gobiernos locales nos perdemos, o las universidades nos perdemos. Entonces, hay cierta paradoja o dilema, no sé cómo llamarlo, entre los retos locales y los desafíos globales. Quisiera entrar por acá, no sé si estoy muy perdida, pero en eso veo una gran paradoja, es qué hacemos en la localidad, qué hacemos en nuestro día a día, en nuestros municipios, en nuestras universidades, en nuestros barrios, pero que tienen que estar atados a esos desafíos globales que la televisión y los medios de comunicación nos traen día a día. Entonces nos hablan de cambio climático, del crecimiento de la población, de la democracia, bueno, a nivel general, del gap entre el rico y el pobre, los retos de la salud, la capacidad de decidir, la paz, ahora el tema de género, el crimen organizado, el cibercrimen, la energía, las ciudades inteligentes, la robótica, la inteligencia artificial y todo eso que día a día nos vislumbra. Y cuando uno llega al municipio o a la universidad, no tienen internet, no tienen energía, no hay agua potable, no hay cloacas, el niño no va al colegio. Entonces, ¿de qué mundo estamos hablando, no? Si del mundo local, del que tenemos miedo de que alguien nos robe afuera, o estamos hablando de la ciberseguridad, y estamos en los dos mundos, es el problema. Entonces, uno desde afuera como ciudadano dice, wow, lo toma como cultura general, pero cuando estás en una institución no es así. En una institución tienes que tener en cuenta esos dos mundos, esos retos locales que día a día nos viven con esos desafíos globales. O sea, si yo hablo de agua potable, si hablo de energía, también tengo que estar hablando de robótica, inteligencia artificial. O sea, tengo que tenerlo aquí en mi cerebrito. Entonces, ¿dónde y cómo surge la tecnología? ¿Dónde surge la tecnología? ¿Surgen en las multinacionales? ¿Surge en China, en el Silicon Valley? ¿O surge en mi universidad y con mis ingenieros? ¿O en el INTA o en el INTI? ¿Será que si yo sigo en esta carrera en el INTA, en el INTI, en la CONEA, bueno, voy a llegar a ser un Silicon Valley? ¿Podré llegar?
¿O qué hago? Mejor me quedo esperando a que venga Huawei, Google, Microsoft y me venda algo y yo mejor como que no entro en la carrera porque ¿para qué si al final ellos van a ganar? Esas son las preguntas que nos hacemos hoy y se lo tienen que hacer todas las instituciones que están en un territorio. Porque entonces, ¿quién decide la tecnología? ¿Quién decide qué compro, en qué financio los recursos? Entonces, ¿para qué hago ingenieros electrónicos en Argentina si sé que un chino va a venir con mano de obra barata en 15, 20 años? ¿Me siguen? Entonces, ese tipo de cosas, ¿quién las piensa? ¿Quién las financia? Entonces, esa era la primera pregunta que les quería hacer, pero no porque tenga una respuesta, sino para que reflexionemos y lo pongamos dentro de nuestro día a día. ¿Dónde y cómo surge la tecnología y qué tipo de necesidades tiene que cubrir esa tecnología y esa ciencia? ¿Qué inspira la investigación y el desarrollo tecnológico? ¿En qué investigamos? ¿Investigamos en nanotecnología? ¿Pero para qué? Si los rusos, los alemanes ya están haciendo cosas y nosotros no vamos a ganar esa carrera. ¿Queremos ganar esa carrera? ¿En dónde podemos ganar? Porque tenemos recursos limitados. Entonces, ¿qué hacemos? No, entonces quedémonos de brazos cruzados porque esos recursos los necesitamos para nuestro día a día. Entonces no invertimos en biotecnología y no invertimos en la carrera espacial y entonces no invertimos en nanotecnología. ¿Sí? ¿Qué inspira la investigación y el desarrollo? Entonces, en este contexto, ¿cuál es el rol de los gobiernos locales? ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Financian? ¿Piensan? ¿Articulan? ¿Reflexionan? ¿O se quedan esperando a que alguien venga y les traiga propuestas? Hoy, ¿qué hacen los gobiernos locales frente a este paradigma? Muchos van y preguntan a las universidades, van y preguntan, bueno, ¿qué hacemos frente a este tema? Otros se quedan sentaditos, otros dicen, resulta que fui a China y me di cuenta que allá es el otro mundo, entonces quiero traerme el paquete cerrado acá porque esto me trae una solución. Eso, como es tan complejo, temas del agua potable, de pobreza, de resiliencia, de educación, no hay una solución concreta, ni uno tiene la solución. Entonces, ¿qué hay que hacer? No tengo la respuesta, obviamente, si no sería millonaria, ¿no? Pero lo que hay que hacer es crear precisamente ese ecosistema, ese lugar donde se unan sobre todo los activos relacionales. Este es un esquema del Brookings Institution, igual lo traigo para decir que traigo literatura, pero en sí el ecosistema es ese lugar donde se arman las relaciones, donde se ponen los activos al servicio de una idea, activos físicos, económicos y relacionales. Los activos económicos, bueno, cuando hay dinero hay, cuando no hay, bueno, no hay. Los activos físicos es toda la infraestructura que Argentina tiene, la infraestructura, o sea, las regiones tienen sus sedes del INTA, del INTI, de las universidades, los laboratorios, los programas. Pero lo más difícil, o lo que me he dado cuenta más, son los activos relacionales. ¿Cómo armar esos activos relacionales? Porque esos activos relacionales no se invierten con plata. ¿Con qué se invierten? Con confianza. Y la confianza es lo más difícil de construir. Lo más difícil de construir y lo más fácil de destruir. Entonces es muy común que llegue el dinero de afuera, llegue inversión de afuera, o el Estado ponga dinero, se arme un gran laboratorio, se arme toda la infraestructura, se nutren los equipos de trabajo y por algo, ¡zas!, muy latino, se destruyó la confianza. Entonces quedan como casos exitosos del pasado. Entonces la sostenibilidad es lo que permite construir. La sostenibilidad financiera, la sostenibilidad técnica y la sostenibilidad económica. Y eso no nos han enseñado a trabajarlo. Entonces, creo que es mucho más profundo y dirán, bueno, ¿por qué estoy hablando de esto si estoy hablando de tecnología, no? Porque la tecnología se construye con el conocimiento de todos, no con el conocimiento de uno. Entonces, trayendo esto, quería comentarles, pues es una idea, tómenla, déjenla, no sé, donde cómo relacionar la perspectiva tecnológica con nuestro día a día. Estamos en un evento de prospectiva, ¿no? Porque siempre hay un mañana. Entonces, ¿por qué no pensar en empezar a trabajar desde los municipios, que sé que muchos los están trabajando, en el pensamiento prospectivo? ¿Cómo nos imaginamos nuestro municipio a 20 años? ¿Cómo nos imaginamos nuestra ciudad a 15, 20 años? Empezar a compartir entre los diferentes actores, yo sé que suena fácil decirlo, otros dirán, pero ¿cómo?
cómo compartir los conocimientos, las visiones, las sensaciones frente a qué queremos de nuestro lugar. Vendrán gente que querrá cambiarlo todo, hay unos que dicen déjame vivir como estamos, pero tenemos que empezar a trabajar desde el pensamiento prospectivo, porque si yo ya tengo un pensamiento prospectivo me es más fácil hacer la planificación estratégica, porque va a quedar más fácil hacer un plan estratégico si ya sé para dónde voy. Y además de la planificación estratégica, empezar a armar esquemas asociativos de trabajo, redes, crear ese capital relacional alrededor de un tema. Luego de los esquemas asociativos, fomentar las capacidades para esa gestión tecnológica. Hay muchos municipios, lugares que ya están trabajando esto de alguna otra forma. Hay gente que hace prospectiva, hay gente que forma sus capacidades de gestión de trabajo, hay otros que están redes alrededor, pero todo eso tiene que tener una visión sistémica. Entonces aquí el gobierno local tiene mucho por hacer, porque entonces el gobierno, la propuesta que hago es que sea un ente articulador. Un ente articulador que tome las visiones de la ciudadanía, de la universidad, de los institutos de investigación, pero siempre con esa mirada prospectiva. Porque si el Estado no mira a futuro, ¿quién va a ver a futuro? Si cada uno de los actores tiene sus propias necesidades del día a día, entonces uno diría, el Estado es el que lo tiene que hacer, pero entonces ¿quién lo hace si el Estado somos personas? Gente que se forme en estos temas. Entonces, necesitamos formación, tanto en la parte prospectiva, como en la planificación, como en la gestión tecnológica, como en aprender a trabajar conjuntos. Entonces voy al origen, ¿cómo trabajamos en conjunto? ¿Cómo formulamos proyectos en conjunto? ¿Cómo nos asociamos con otros municipios para tocar temas en común? Manejo de residuos sólidos. No es un tema de un municipio, es un tema de una región. Unámonos con la gente de los otros municipios para ver qué hacemos. No, pero es que es el otro municipio, es del otro partido político, es del otro de provincia, yo con él no hablo, no sé qué. Son temas tan complejos que no respetan esos límites político-institucionales que necesitan ser abordados sí o sí con esquemas asociativos de trabajo. Y alrededor de eso, la gestión de todo. Gestión desde los datos, que hoy hay toda una movida de gestión de datos abiertos. Ayer estuvimos en un evento de datos científicos y hoy como las instituciones están abriendo sus datos de investigadores para empezar a tomar decisiones y nosotros tenemos que empezar a trabajar esta gestión de datos públicos, que estos datos se conviertan en gestión de la información para poder trabajar en conjunto, esquemas de gestión de la comunicación, divulgar y socializar todo lo que hacemos para generar esa confianza y sobre todo la gestión del conocimiento entre cada una de las instituciones. Porque todos tenemos conocimientos de a pedazos, nadie lo sabe todo, ni todo el investigador de las universidades lo sabe todo, ni todo el político lo sabe todo, ni toda la sociedad lo sabe todo. Yo sé que no estoy diciendo nada del otro mundo, ni la verdad revelada, pero el tema es eso, organizarse. ¿Cómo gestionar el conocimiento entre un municipio y una universidad? Hay que sentarse a trabajar y pensar, pero siempre con ese pensamiento prospectivo. Porque si no nos quedamos en el riesgo del día a día. La OCDE define perspectiva tecnológica como un conjunto de intentos sistémicos y sistemáticos para mirar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con el fin de identificar aquellas tecnologías genéricas emergentes que probablemente generarán los mayores beneficios económicos y sociales. Busca identificar las actividades estratégicas para el desarrollo del futuro del país y las tecnologías asociadas a ellas. Esta es la definición de la OCDE. Y lo interesante es que dice, primero, ¿cuáles son esas actividades estratégicas que yo necesito desarrollar? Y luego, cuando sé las actividades, ahí le aplico la tecnología. O sea, primero, las actividades estratégicas de sociedad para la economía, lo político, la sustentabilidad, y luego a eso, la tecnología, no al contrario. Porque si vamos al contrario, creemos que el protagonista de todo esto es la tecnología. Y no es así. A veces se hacen desarrollos tecnológicos muy importantes con mucha inversión, pero que no le apuntan a nada. O a veces hay problemas muy fuertes que ya han sido solucionados en muchos lugares del mundo y que no se necesita tanta inversión tecnológica. Pero tiene que haber alguien que esté monitoreando esto. Pregunto, ¿en las provincias o en los municipios hay oficinas de prospectiva? ¿Hay oficina de proyectos estratégicos?
Bien. En las universidades, ¿hay unidades de prospectiva? ¿O cuándo se piensa en futuro? Cuando hay que planear. Armemos el plan estratégico porque necesitamos recursos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pongamos traigan ideas. Y cuando no hay plata y no hay recursos, ¿alguien piensa? No, porque no hay recursos. Poco el desánimo, como nos está pasando ahora, nos achachanda. Entonces, no, primero solucionemos los incendios de hoy, pero entonces siempre estamos solucionando incendios. Entonces, de acuerdo a uno pues, de nuestros maestros, los que estamos en esta disciplina, Medina, define la perspectiva tecnológica como un proceso de anticipación y exploración de la opinión experta proveniente de redes, de personas e instituciones de gobierno, en forma estructurada, interactiva, participativa, coordinada, sinérgica. Es estar empezando en futuro siempre, de una forma organizada, para construir esas visiones estratégicas. Bueno, ¿y qué pasa si hay dilemas en esas visiones de futuro de una ciudad? También hay que conversarlas, pero hay conflicto. Ah, bueno, eso no lo tenemos que bancar, porque el conflicto siempre va a estar. Necesidad de la prospectiva. ¿Por qué? Se necesitan poner en marcha estrategias de ciencia y tecnología, se necesitan formar doctores, armar laboratorios y consolidar estas tareas insuman prácticamente una década. Cuando las universidades forman doctores o necesitan doctores, ¿cuánto lleva un proceso de formación de doctores? 15 años. Desde que entra a la carrera, hace su especialización y maestría y hace su tesis de doctorado. Las universidades se lanzan a armar carreras de doctorado e investigación. ¿Qué tanto un municipio, un gobierno, una sociedad participa en esa decisión de qué doctores necesitamos? Es un tema de la universidad. Entonces, de alguna otra forma, digo universidad porque es como el lugar donde de una forma más organizada se piensan estas cosas. Pero la universidad en muchas ocasiones se queda metida en su labor de extensión, docencia, investigación, y cuando quiere hablar un doctorado dice, ¿ahora qué vamos a investigar? Y tienen todo el conocimiento, pero no saben cómo solucionar un problema que puede ser más simple. Y cuando el municipio tiene un problema, no va a la universidad a invertir, va y compra un paquete cerrado, porque tuvo un recurso. Y luego la universidad se da cuenta y dicen, ¿sí ven lo que hicieron los del gobierno? Estando nosotros acá. Pero nosotros estamos en prueba piloto. Entonces no hay confianza, porque el municipio no confía en la universidad y la universidad tampoco confía en el municipio. Y así nunca se van a solucionar los problemas, por lo menos cotidianos. Entonces, ¿cómo pensar en asumir esos retos de desafío global si no podemos solucionar el día a día de la gente que ya vive hoy? Entonces, cambios en la definición de prospectiva. En el 96 se hablaba de que era una forma sistemática para evaluar esos desarrollos científicos. Pero a medida que fue madurando el concepto, en el 2007 ya se dice que es un proceso sistemático y participativo de recolección de inteligencia. Ni siquiera es de información, es de inteligencia. Por eso una de las premisas básicas en prospectiva es consultar a expertos, porque se supone que son los que tienen el conocimiento para dar opiniones formadas. Entonces, ¿qué es prospectiva territorial? Es traer todo esto a un territorio, a nuestro lugar de vida, a nuestro lugar de origen. Se refiere al análisis de las alternativas de futuro de un espacio dado con miras a mejorar las elecciones que hará esa sociedad para su adecuada utilización, en un departamento, en una región, en una ciudad, en una localidad. La prospectiva aplicada a la gestión pública no es adivinación, no es profecía ni ciencia ficción, mucho menos charlatanería, ni la simple especulación. Es un trabajo de reflexión estructurada y sistemática entre quienes viven en ese lugar. Preguntarle a la gente cómo se imagina este lugar de aquí a 10, 15 años. Cómo hacer esos talleres, así sean sencillitos, de talleres de reflexión, y verán que la actitud de la gente cambia. Si les preguntas qué problemas tienen hoy, ¡pah!, levantan la mano y ¡pum!, del memorial de agravios. Tengo problemas, ta. Si le preguntas cómo te imaginas en 15 años o en 10 años, no sé. De pronto alguien se queja y de todo, pero va. Entonces, a veces abordar los problemas, por no decir la mayoría de ocasiones, y si mis compañeros no me niegan, el tocar los temas desde el futuro, desde el impacto, hace más fácil los procesos de reflexión. Porque es diferente a preguntarle qué problema tienes hoy
a decirle cómo te imaginas a 15 años para saber qué problemas priorizar. Facilita mucho y hasta es mejor visto, hasta políticamente es un muy buen ejercicio, porque estás pensando en futuro. O sea, no te estoy diciendo te quiero solucionar solo por solucionártelo hoy, sino porque si tú solucionas eso a mí me conviene, porque me van a votar mañana. Ya lo estoy diciendo en términos muy políticos. Implica la construcción de visiones compartidas de futuro, innovadoras, transformadoras y con posibilidades de realización con miras a formular políticas públicas. ¿Y por qué es importante hacer esto? Porque hemos visto también como en centros de investigación y desarrollo hay mucha inversión de pensamiento, sobre todo, de reflexión, de estructuras, de laboratorios que sacan sus prototipos, tienen sus productos y no saben qué hacer con eso. No saben cómo derribar esa barrera del centro de investigación del Instituto de la Bata. Y son temas muy importantes. Por ejemplo, hay temas, para un caso concreto, en el norte hay problemas del agua con arsénico, ¿cierto? Y eso se sabe, la gente lo denuncia, sale. Hay universidades que ya tienen pruebas para cómo solucionar eso, cómo identificar. Y no se conecta la solución con la demanda, con la oferta, por llamarlo así. ¿Por qué? Porque no está la gente del municipio que ha visto el problema con tal magnitud, no ha visto la forma de traer presupuesto y la universidad tampoco sabe cómo divulgarlo, cómo decirlo, hey, yo tengo una solución, pero tienes que confiar en mí para poderlo llevar a una gran escala. Esa parte de intermediación hace mucha falta, pero no solamente para las empresas, que uno habla del Death Valley, para todo hace falta esa intermediación y esa articulación. Entonces, hay una nueva generación. Al principio se hablaba de exploración de futuros de posibles, ahora se habla de una construcción social de futuro. La perspectiva es necesaria prácticamente para todas las dimensiones de desarrollo, para la transformación productiva de una región, para promover ese rol más activo del Estado. El año pasado, no sé, vino una doctora, Mariana Mazzucato, no sé si la han escuchado. Bueno, les recomiendo el libro El Estado Emprendedor, en donde habla de que el Estado no es ese ente burocrático esperando a que venga para la firma, sino es ese Estado activo que trabaja en saber, que trabaja por saber, por reflexionar qué queremos a futuro. Y eso los otros países lo tienen muy claro. Bueno, traigo el libro porque de alguna otra forma refleja mucho de lo que nosotros creemos, pero no hemos escrito un libro. Entonces, si quieren escuchar a alguien que sabe, Mariana Mazzucato habla del Estado emprendedor y creen que da muchas ideas inspiradoras para este nuevo rol del Estado. Promover un nuevo patrón productivo, cerrar las brechas sociales, afrontar las transformaciones del medio ambiente, comprender las dinámicas culturales, reflexionar sobre las nuevas necesidades en la infraestructura educativa y una propuesta y construcción de proyectos colectivos. Y esta imagen es muy interesante porque hay estudios de futuro en el mundo, o sea, todos quieren saber hacia dónde va la cosa, por lo menos para sentir esa sensación de que se reduce la incertidumbre, por más que no sabemos qué va a pasar mañana. Hay gente que sabe hacer planificación estratégica, hay gente que sabe hacer análisis de política pública y diseño de política pública, pero todo en un mismo conjunto. Hay muy pocos casos en donde se practique. Es decir, planificación estratégica es un concepto mucho más maduro. Sin embargo, nos hemos encontrado en situaciones donde no existe la planificación estratégica. De hecho, es una de las competencias y capacidades que hay que armar. Hay gente que sabe hacer las políticas, pero las políticas a veces no obedecen a la planificación, sino obedecen a otro tipo de situaciones. Están los estudios de futuro y uno diría, bueno, la prospectiva sería esa disciplina que se encarga de hacer esa mediación. Porque estudios de futuro pueden suceder cosas imposibles, ciencia ficción o cosas como les decía al principio, nada que ver con nosotros. ¿Cómo traer eso acá o por lo menos saber que existe y prepararnos o si no el futuro se nos viene encima? O otra cosa que estamos viendo es que va a haber mucha brecha entre las ciudades pequeñas, medianas y las grandes. Tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de ciudades inteligentes. Ciudad de Buenos Aires va con el transporte, con la medición de la calidad del aire, con la medición de los tiempos, que el Waze, ¿no? Que la seguridad y bueno, Buenos Aires. Pero si vas más lejos, ciudades de aquí a media hora, nada. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Entonces, ¿una ciudad pequeña no puede ser inteligente?
Una ciudad mediana no puede ser inteligente, no tiene derecho a un transporte fluido, no tiene derecho a una recolección de basura, no tiene derecho a la potabilidad de su agua, no tiene derecho a una educación. ¿Por qué? ¿Por qué Buenos Aires sí? ¿Por qué mi ciudad o una provincia del norte no? Funciones principales de la prospectiva en la elaboración de políticas. Da sobre todo, en resumen de esto, da un norte, da una legitimidad social. ¿Por qué? Porque en la prospectiva, como les dije en un principio, hay que reunir conocimiento de expertos, que no es una tarea fácil. Sentar en una mesa a diferentes personas con sus diferentes visiones, llegar a un consenso, eso te da un poco más de margen. Si ya hay un margen, hay un norte, es más fácil plantear o justificar un plan estratégico o una política porque obedece a algo. Impactos de la prospectiva. Contribuye al sistema de ciencia y tecnología local y contribuye a una sociedad basada en el conocimiento. A la ciencia y la tecnología, ¿por qué? Porque entonces ya deja de ser solamente un interés de las universidades y los centros de investigación, sino que ellos pasan a ser herramientas para. Y créanme que de verdad las universidades y los centros estarían muy contentos de que alguien les diga los necesitamos para determinado problema. Porque entonces ya se van a ver aportando algo, no solamente en el paper o en la patente. Entonces ya para terminar, esa era mi reflexión o mi mensaje de hoy. Hay desafíos actuales, o sea, no necesitamos prospectiva para solucionar los problemas de hoy. Ya lo sabemos, hay crecimiento de las villas, hay problemas de planeamiento urbano, hay problemas de resiliencia, hay desastres ambientales, hay manejo de residuos, que con solo ver el problema decimos de aquí a 20, 30 años qué vamos a hacer con todo ese plástico, con toda esa basura. No hay rellenos, no hay tratamiento inteligente de los residuos. O sea, ya hoy hay desafíos, no hay que irnos muy lejos, ya hoy hay desafíos que en el mundo ya los han empezado a solucionar. ¿Qué hacemos? Entonces traemos la tecnología y la compramos toda con toda la cantidad de dinero que tenemos. No, estos desafíos ya son temas de investigación para nuestras universidades y para nuestro sistema hoy. ¿Cómo se los damos de una forma organizada, con los poquitos recursos que tenemos, con todo un ejercicio social, para que ellos se sientan avalados y sientan que es sistemático el esfuerzo, no solamente la idea de un líder? Y a esto le inventamos o aparecen los desafíos globales. Smart Farming, Smart City, Industria 4.0, economía circular, la robótica. Entonces, frente a este panorama, ya de por sí que es difícil hoy, la producción y distribución de alimentos y eso cómo impacta nuestra salud, el planeamiento urbano y la gente cómo hacer para vivir mejor, la catástrofe que nos aparece en cualquier momento, los residuos, quién y cómo se piensan estos desafíos, cómo se sueñan, cómo se reflexionan, cómo se proyectan, cómo se imaginan, cómo se proponen, cómo pasan a un papel, cómo se deciden, cómo se financian. Hay ocasiones donde alguien lo dice y es el héroe, ¿no? El que carga a su cuesta el problema y al final, cuando ya da solución, ahí sí todo el mundo va y lo abraza. Pero no tendría que ser así, tiene que ser algo sistemático, parte de nuestro sistema actual de decisión política. Y eso en el territorio. ¿Por qué hago el énfasis en el territorio? Porque a veces se piensa que estos problemas se van a solucionar desde nación. Y yo digo que trabajo en un ministerio de nación, digo no. No llegan los brazos y la capacidad para los territorios, no llegan hasta el último recóndito de pueblo, municipio, lo digo con amor. La nación no va a solucionar los problemas del día a día de los municipios, ni de la gente. No llegamos. Y así llegáramos tampoco, no sé si sea nuestro rol, porque lo importante es generar competencias y capacidades locales. Que el alcalde de su municipio sepa lo que necesita y sepa cómo resolverlo, por lo menos sepa a quién acudir, que muy posiblemente la solución o la entidad que tiene la capacidad de solucionarlo está muy cerca. O si hay muchos problemas y nadie sabe cómo solucionarlos, al menos unámonos. Es impresionante cómo en un municipio ya han solucionado un problema, por ejemplo el de residuos o el del manejo del río, y el municipio de al lado no sabe cómo hacerlo y no sabe que el de al lado lo solucionó. Entonces, al menos si hay tantos problemas, unámonos
Y bueno, ya por lo menos no somos 1, somos 5. Entonces ya hay capacidad asociativa para alzar la voz y que sea más fuerte esa decisión o esa comunicación del problema. Y al final, una lista de documentos para leer que son de la CEPAL, Prospectiva y Política Pública para el Cambio Estructural, Planificación y Prospectiva para los que quieran estudiar este tema. Y la verdad no tienen que ser expertos en prospectiva para estudiarlo. O sea, es simplemente tener un poquito de sentido común para tratar de vivir mejor y de que nuestra gente pueda vivir mejor. Muchas gracias.